Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de estar en un nuevo episodio, en un nuevo programa de El Regeneración por la 4TV, de su periódico El Regeneración. Recuerden que cada 15 días tenemos estos programas que se transmiten por la 4TV, así es que denle like, compártanos, denle like también, suscríbanse al canal de la 4TV y bueno, pues aquí estamos en su programa del periódico Regeneración. Y hoy pues vamos a tener varios temas que tienen relación con todo lo que está sucediendo en el país. Vamos a hablar del buque Cuauhtémoc, vamos a hablar de la elección al Poder Judicial, vamos a hablar de lo que significa Morena, del Consejo de Morena, de los cambios que ha posibilitado nuestro movimiento y de la regeneración que se está viviendo actualmente en el país, de esta regeneración nacional. También vamos a tener pues las secciones que tenemos en cada uno de estos programas con Dani Campero, con el Mayo Monero. Así es que quédense aquí en su programa del periódico Regeneración por la 4TV. Hola, ¿cómo están? Pues muy contentos de estar aquí en su programa del periódico Regeneración por la 4TV. Recuerden pues ponerle me gusta a este programa, compartirlo a sus familiares, amigos, conocidos y que llegue cada vez a más y más y más personas. Hoy vamos a hablar de unos temas de actualidad, unos temas de coyuntura y otros temas que tienen que ver con lo que va a suceder en los próximos días y que es una elección a nivel federal para elegir autoridades judiciales. Entonces vamos a iniciar por ese tema porque hay una campaña muy fuerte de la derecha y de comunicadores y comentócratas relacionados con esta derecha, relacionados con, digamos, la oposición y los conservadores, que pretende, no solo ha intentado que la elección al Poder Judicial no se celebre. Durante mucho tiempo, durante al menos los últimos 2 años, trataron de maniobrar para que el Congreso, para que los legisladores de Morena y sus aliados no aprobaran la reforma al Poder Judicial. Porque estas personas consideran que esta elección no va a funcionar, pero además lo que realmente les preocupa es que ese Poder Judicial que beneficia y que tiene vínculos con ciertos grupos de poder, que no es un poder judicial eficiente, que tiene muchísimos problemas de corrupción, a estas personas no les interesa que ese poder se sane. No les interesa que ese poder se reforme, no les interesa que ese poder comience a tener otro tipo de actitudes respecto a la justicia, respecto al pueblo, respecto a las personas. Por eso han intentado por muchas vías, primero, impedir que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Cuando el pueblo decidió el año pasado votar a favor de los legisladores y los representantes de Morena, pues trataron de hacer argucias, inventaron que no era una conformación adecuada a la de la Cámara de Diputados y que Morena se estaba robando diputados y empezaron a mentir de muchas formas. Y después intentaron que la actual o los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaran esa reforma que había aprobado el Congreso de la Unión, es decir, el Poder Legislativo. Tampoco pudieron, también en ese sentido fracasaron. Entonces lo que ahora están haciendo cuando ya la reforma se aprobó, cuando ya se convocó a elecciones, cuando ya hay candidatas y candidatos a ocupar pues, puestos como ministros, magistrados, jueces, lo que están tratando de hacer es que la gente no vaya a votar. Y es una campaña muy bien estructurada la que están operando desde los medios de comunicación y desde muchas redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hace unos días una, digamos, pues, persona relacionada con el espectáculo que tiene cierto impacto en sectores que ven y que les interesan estas noticias de artistas y toda la cosa, que se llama Pati Chapoy, que además es parte de TV Azteca, sacó unas imágenes donde pedía a la población que no fuera a votar en la elección al Poder Judicial. Y no solamente ella, ¿no?, sino que muchas personas
relacionadas con ese medio artístico, con ese medio del espectáculo, pues están haciendo esas mismas campañas, que además son campañas que financia o que apoya, por ejemplo, empresarios como Ricardo Salinas Pliego, que además pues él debe millones y millones y millones de pesos en impuestos, ¿no? Porque durante muchos años él ha buscado evadir por todos los medios posibles el pago de impuestos y, bueno, pues se preocupa mucho de que no tenga aliados en el Poder Judicial para que siga evadiendo sus impuestos. Entonces, por eso se está orquestando esta campaña, por eso se orquestó esta campaña en contra de la elección al Poder Judicial. Y entonces lo que ellos apuestan es a que haya una muy poca votación de personas hacia el Poder Judicial y a cuando tratar de que no haya esta votación y entonces después salir y decir que esa elección fue un fracaso y que las personas emanadas de esa elección, es decir, jueces, magistrados y ministros, no tienen una legitimidad. Esa es la apuesta que hacen estas personas y por eso están tratando de desincentivar a la población para que vaya a votar el 1 de junio. Y nosotros debemos de defender esa elección porque es un proceso democrático inédito en México y en muchas partes del mundo, es decir, que esta elección no solamente es una elección para elegir a jueces, magistrados y ministros, sino que también es una profundización de nuestra democracia, porque la gente tendrá la oportunidad no solamente de elegir a sus autoridades del Poder Ejecutivo, presidencia de la República o gobernadores o alcaldes, sino, y además no solamente va a tener la posibilidad de elegir a diputados y senadores, que lo elige cada 3 y 6 años, sino que ahora elegirá a quienes son los encargados del Poder Judicial y a quienes son los encargados de juzgar, las personas juzgadoras. Entonces, la democracia con esta elección se expande en nuestro país y eso hace que la gente tenga una mayor incidencia en los asuntos públicos. Entonces, es un avance al Poder Judicial, es un avance en la democracia, la elección al Poder Judicial, y estas personas que están en contra de esta elección o que están operando, o que están criticando a esta elección o que están pidiendo que la gente no vaya a votar, pues en realidad lo que están evidenciando es que están en contra de la democracia en el país y que están en contra de que el pueblo decida a sus autoridades. Y bueno, además de esta, digamos, de esto que es profundizar la democracia, la elección al Poder Judicial también es una puerta a sanear todo lo que está mal en el Poder Judicial. Es una apuesta a que los jueces, los magistrados y los ministros no solamente se preocupen por sus intereses particulares, sino que realmente se preocupen por los intereses de la gente, que realmente se preocupen porque en México tengamos una justicia expedita, una justicia rápida y una justicia, valga la redundancia, justa, ¿no? Y que no sea una justicia que durante años pues solamente ha beneficiado a unos pocos y perjudicado a muchísimas personas. Entonces, por eso es tan importante ir a votar el próximo 1 de junio, porque con eso respaldamos y profundizamos nuestra democracia y además apoyamos a que el Poder Judicial se sanee, a que el Poder Judicial se reforme y a extirpar la corrupción y muchos actos indignos dentro de ese Poder Judicial. Entonces, es importante ir a votar. Habrá por lo menos 6 boletas, dependiendo de la entidad. En algunas entidades la elección no solamente es de autoridades judiciales a nivel federal, sino que también van a ser autoridades judiciales a nivel estatal. Y bueno, pues hay páginas en el INE donde uno puede revisar los perfiles de las personas que contienden en esta elección y pues lo importante es que vayan y voten en estas elecciones. Van a ser varias boletas, va a ser un sistema un poco distinto al que era
al que se opera, al que se celebra en las elecciones a nivel federal de presidencia, gobernadores, alcaldes y diputados. Acá uno va a tener que elegir por número el nombre de la persona que quiere que llegue a esos cargos. A veces tiene que elegir mujeres, tiene que elegir hombres, y va a haber boletas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para jueces, para magistrados del Tribunal de Disciplina, en fin. Eso es importante que estén enterados de cómo va a ser este proceso y de que cuando vayan a la casilla pues llenen los números de las personas a los cuales ustedes pretenden otorgarles su voto. Entonces es fundamental ir a votar en el proceso electoral del Poder Judicial, y es también fundamental rebatir estas ideas, estas campañas que son antidemocráticas, que son ruines, que son mentirosas, donde la derecha y ciertos comentócratas están pidiendo no ir a votar en la elección al Poder Judicial. Otro tema que además ya lo habíamos comentado y que es sobre el Consejo Nacional de Morena, que se celebró hace unas semanas, y que es importante resaltarlo porque además ese tema es ya uno de los temas principales del próximo número del periódico Regeneración, que ya terminada en unas cuantas semanas va a estar terminado y se va a imprimir y se va a repartir. Nuestro movimiento, Morena, y el movimiento que está alrededor, el movimiento social que está alrededor de Morena, es un movimiento especialmente ético. Es un movimiento que surge ante un proceso de decadencia de los gobiernos neoliberales, ante un proceso político donde primaba la corrupción, el tráfico de influencias, el nepotismo, donde primaban muchísimos lastres para nuestro país, el robo, el saqueo. Morena se plantea como movimiento como algo que es importante para regenerar nuestra vida pública, ¿no? Por eso Morena se llama el Movimiento de Regeneración Nacional. Es decir, es un movimiento eminentemente ético, es un movimiento con principios que son fundamentales para luchar contra toda esta historia de corrupción, esta historia de saqueo que se venía viviendo en los gobiernos del PRI y del PAN. Y entonces nuestro movimiento en ese sentido, en el pasado Consejo Nacional, reafirmó esos principios, reafirmó esa ética, es la lucha contra el nepotismo, la lucha contra el tráfico de influencias, la lucha en contra de cualquier elemento que venga, por ejemplo, de estos actos de corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN o de los organismos del PRI y del PAN. Entonces, por eso es tan importante y queda demostrado que Morena es un movimiento, es un partido político que se preocupa por sus principios y que cada vez reafirma más esos principios y que están encaminados a regenerar a nuestro país, como hasta ahora está sucediendo, con políticas que realmente benefician al pueblo, con programas sociales, con ayudas sociales para que haya más justicia, con políticas para combatir la corrupción y políticas que están realmente cambiando a nuestra nación, ¿no? Con obras públicas que no significan endeudamiento y enriquecimiento de unas cuantas familias, con programas sociales donde son los apoyos directos y no organizaciones los manejan a su antojo para compras de votos, sino que van directo a las personas, con una política muy clara de cuidado a la salud de los mexicanos, con programas sociales enfocados, por ejemplo, en uno de los programas que pronto se va a poner en operación es el Salud Casa por Casa, donde médicos, enfermeras irán a visitar a adultos mayores para ver cómo están de salud, para otorgar medicinas, para dar citas para estudios, en fin. Esa es parte del proceso de regeneración nacional y eso es parte de lo que significa Morena, que es regenerar, que es cambiar con ética y con principios. Y bueno, eso es importante y esos son temas que se van a manejar en el próximo número del periódico Regeneración. Y por último, un tema de coyuntura que quería comentar, que además ese tema evidencia la forma en cómo opera la oposición y sus campañas negras y de desprestigio, y tiene que ver con
esto que seguramente vieron en redes sociales o que se enteraron, y que es este buque que se llama Cuauhtémoc, ¿no? Este es un buque escuela de la Marina, de la Secretaría de la Marina de nuestro país, y que va por muchísimos lugares del mundo, y que su origen, o más bien su intención, es que los marinos, los cadetes, empiecen a aprender a la cuestión de navegar, empiecen a conocer y que sea un buque, que en realidad es la intención, que es un buque escuela, ¿no? Entonces son cadetes. Desgraciadamente, por un accidente que tiene que ver con que fallaron estos remolques, perdieron fuerza, tuvo un choque con un puente en Nueva York y pues lamentablemente fallecieron 2 personas, hubo heridos, algunos de gravedad, pero más allá de este accidente es la forma en cómo la oposición reaccionó a ello, porque hay mensajes realmente terribles que supuestamente muestran una solidaridad, pero en realidad lo que quieren es atacar y utilizar una tragedia con fines políticos. Por ejemplo, hay un mensaje de una diputada del partido Acción Nacional, terrible, ¿no? Donde ella menciona, aquí se los voy a leer, dice: el buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México chocó con el puente de Brooklyn. Informan que hay heridos, mi solidaridad con ellos y sus familias. Pero después menciona: lleva recorriendo el mundo 43 años, nunca había chocado y con Morena chocó. Así termina la elección del Poder Judicial. Estas campañas utilizan al buque, utilizan este lamentable accidente en Nueva York de un barco de la Armada de México, de la Marina de México, con fines completamente electorales para golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum, para golpear a la elección del Poder Judicial, y esto es algo que es muy ruin, y por eso pues hay que tratar de combatir estas mentiras que se mencionan en medios de comunicación y que se difunden por redes sociales, ¿no? Este fue un lamentable accidente, se está investigando qué fue lo que sucedió, pero no se puede achacar a algún tipo de manejo, ¿no? Porque además después ese buque, cada vez que llega a algún lugar, pues es como abierto al público, ¿no? La gente puede ir a conocerlo, puede ir a ver cómo opera este buque escuela, y así sucede en Nueva York y así sucede en muchos otros puertos del mundo. Entonces hubo una persona que fue y que grabó ahí en ese buque en Nueva York y que pidió pues participar en la elección del Poder Judicial, ¿no? Entonces la derecha empezó a decir: ¿cómo es posible que se utilice este buque con fines electorales de Morena y tal? Lo cual es completamente falso. Fueron personas, las personas ahí graban, y en esos videos pues esas personas son libres de decir lo que se quiera, y no es ningún tipo de uso del buque con fines electorales. Pero la derecha utilizó eso para usar una tragedia, un lamentable accidente, y tratar de beneficiarse políticamente de ello y electoralmente de ello, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con estas informaciones que llegan y que lo único que pretenden pues es de una forma ruin, de una forma carroñera, de una forma mezquina, utilizar lamentables hechos como este accidente, este percance del buque Cuauhtémoc en Nueva York para fines políticos y para fines incluso electorales. Y bueno, pues estos son los temas que tenemos. Recuerden que el actual número del periódico Regeneración ya está en circulación. Si les llega a su casa, pues échenle un vistazo, ójenlo, léanlo, y si así lo quieren, pues después repártanlo con sus familiares, con sus amigos, para que la información que contiene el periódico, para que las ilustraciones, los cartones que contiene, pues lleguen a más y más y más personas. Este número también lo pueden descargar de la página oficial, la página de nuestro movimiento, de nuestro partido político, morena.org. Ahí hay una pestañita donde dice Regeneración, y ahí se puede descargar este número y todos los números anteriores de los últimos años. Ahí también se pueden descargar y ahí también los pueden ustedes revisar, y ustedes pueden bajarlos en su computadora, en su teléfono, y reenviárselos a todas las personas que ustedes quieran. Entonces apóyennos con eso. Es importante que la información que contiene el periódico Regeneración llegue cada vez más
que llegue a cada vez a más personas y que pues esto ayude a combatir todas estas historias de estas campañas, estas mentiras, estas falacias que utiliza la derecha todos los días en redes sociales. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en su programa del periódico Regeneración por la 4TV. Bueno, pues ahora vamos con la sección de Dani Campero. Ella, recuerden que hace un análisis de todas las noticias falsas, de todas las campañas sucias que realiza la derecha, de todas, pues todo lo que hace la derecha, que difunde rumores, que difunde falsedades. Ella hace el análisis y los va desmontando y va exhibiendo esas mentiras. Así es que vamos con Dani Campero. Bienvenidas y bienvenidos a Regeneración, donde desnudamos las mentiras de la derecha y defendemos con verdad, memoria y dignidad el proyecto de la Cuarta Transformación. Empecemos a exhibir las falsedades que han circulado en los últimos días. Es falso que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a eliminar la autonomía de la FGR. Cuentas opositoras y medios conservadores afirman que el gobierno planea una reforma para controlar a las fiscalías. Sin embargo, la conferencia matutina del 19 de mayo, la presidenta nos dijo: no hay ninguna iniciativa. Por cierto, es increíble la cantidad de noticias falsas que hay en las redes sociales. Ahí sí hay que seguir con pues informándose bien, porque la verdad es que es impresionante la cantidad. En las redes sociales también de muchos comentócratas, pero particularmente en las redes sociales. No hay ninguna iniciativa. No existe ninguna iniciativa en este curso. Primero se avanzará con la reforma judicial, declaró la presidenta. Compañeras y compañeros, recordemos que la supuesta autonomía de las fiscalías establecida en 2014 no ha garantizado justicia efectiva. Según datos del INEGI, solo el 1.3% de los delitos denunciados llegan a sentencia. Así que si bien no hay una propuesta formal, una transformación profunda en este ámbito debería de ser el siguiente paso. Otra mentira que circuló en la República del Twitter fue que habían asesinado a empleados de la Embajada de Estados Unidos en México. Tras el ataque ocurrido en Tlaquepaque el 17 de mayo, la derecha viralizó la versión de que las víctimas eran diplomáticos estadounidenses. Dice: tenemos conocimiento de informes sobre un ataque armado en Tlaquepaque, Jalisco. Nos preocupa profundamente cualquier acto de violencia y expresamos nuestras condolencias a las víctimas y a sus familias. Cabe mencionar que actualmente las víctimas no eran empleados de la misión diplomática de los Estados Unidos en México. Debido a la investigación en curso, no podemos proporcionar más detalles en este momento. Remitimos sus consultas a las autoridades mexicanas. Vocera del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Tanto el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara como la presidenta Sheinbaum desmintieron la noticia. Las víctimas no tenían ningún vínculo con la embajada. La receta opositora es clara: exagerar hechos violentos para generar miedo y desestabilización, mientras ocultan que México lidera operativos contra el crimen sin intervención extranjera, como el reciente desmantelamiento de laboratorios en Sinaloa por parte de la PGR. Tampoco faltó el ataque contra quien más extrañan, Cabecita de Algodón. Ahora se inventaron la chabacanada de que existen expedientes judiciales en Estados Unidos contra AMLO. Simón Levy difundió supuestos casos judiciales como pruebas contra el expresidente López Obrador, pero la periodista Laura Sánchez verificó en Pacer, el sistema judicial de Estados Unidos citado por Levy, y comprobó que los números corresponden a casos ajenos al expresidente. La derecha apuesta, como siempre, por el tecnicismo para confundir, sabiendo que pocos consultan fuentes primarias. Pero estamos en tiempos de la Cuarta Transformación y cada día contamos con más periodistas independientes que respetan a las audiencias y desmienten las campañas de odio. Por otro lado, es completamente falso que fuerzas especiales de Estados Unidos operan en México. También esta semana circuló esta fake news de que agentes estadounidenses participaron en operativos contra el narco en Sinaloa. La propia Embajada de Estados Unidos desmintió esta información. Los operativos fueron 100% mexicanos, dirigidos por la FGR. Es falsa, y esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México. No hay subordinación
ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo. Y a partir de esa información se opera y se desmantela el laboratorio. Hay casos similares del otro lado. La presidenta Sheinbaum ha sido firme. México no permitirá intervenciones extranjeras. Cooperación sí, intervencionismo nunca. Para terminar, tampoco podemos dejar de denunciar la mezquindad y carroñería de la oposición. La tragedia ocasionada por el choque entre el buque Cuauhtémoc y el puente de Brooklyn fue un accidente en el que perdieron la vida 2 jóvenes mexicanos. Sin embargo, la oposición utilizó este suceso con fines políticos y ruines para intentar culpar al gobierno de la Cuarta Transformación. La presidenta lo sentenció con mucha claridad. A los de la oposición no les importan los cadetes que fallecieron en el buque Cuauhtémoc. No les interesa saber lo que realmente sucedió. No les preocupa la tragedia. Son ruines, mezquinos y carroñeros. En realidad, estos actores están complacidos con la tragedia, pues tienen algo para usar en su campaña en contra del gobierno, mostrando así su desprecio y falta de escrúpulos. Como vemos, la derecha persiste con su estrategia de desinformación, deslegitimar la soberanía de México, inventando injerencias extranjeras para pintar al gobierno como débil, criminalizar a la Cuarta Transformación, asociando falsamente a Morena con el crimen organizado, y manipular con tecnicismos, usando datos legales complejos para engañar sin sustento real. Compañeras y compañeros, frente a sus mentiras, nuestra organización; frente a su odio, conciencia de clase. La derecha teme porque la Cuarta Transformación avanza con hechos. Estamos a días de lograr una justicia autónoma y eficaz, no secuestrada por las élites. Tenemos una soberanía firme, sin sometimiento a presiones extranjeras. Y hoy ya no nos dejamos engañar por la industria de la desinformación, es decir, los grandes medios corporativos privados. Recordemos, sin formación no hay transformación. Necesitamos que cada uno de nosotros se convierta en el brazo comunicante de este movimiento y en la primera barrera contra las mentiras. Solo juntas y juntos y organizados podemos dar la batalla por la verdad. Nos vemos pronto en una nueva entrega de Regeneración. Vamos ahora con Mayo Monero. Recuerden, pues él es un excelente monero, pero además hace una crítica, hace un análisis de los cartones que se publican todos los días en el país y nos selecciona los que le gustan más, los más impactantes, los que muestran realmente lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Así es que vamos con la sección de Mayo Monero. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a los mejores cartones en el periódico Regeneración. Primero que nada, en este espacio le dedicamos un merecido homenaje a Pepe Mujica, ejemplo y referente de lucha para las y los militantes de izquierda, corazón ideológico del sur global y guerrillero defensor de las causas justas, que en la década de los 70s, como miembro de la guerrilla urbana de los Tupamaros, se opuso a la dictadura cívico-militar en Uruguay de Juan María Bordaberry, lo cual le costó estar preso por más de una década. Y por supuesto, la gráfica puso trazos a la obra para recordar la obra del expresidente de Uruguay que enseñó que el poder sirve solo para ponerlo al servicio del pueblo. Visión que comparte con varios referentes desde el progresismo de nuestra América. Hasta la victoria siempre, Pepe. Y hablando de las luchas latinoamericanas, no cabe duda que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha cambiado el panorama geopolítico hacia una política más agresiva que favorece a las oligarquías cercanas al magnate naranja y desprecia a los pueblos en resistencia. Este grupo de ladrones planetarios van por todo y en ese preámbulo se inscribe la relación entre México con Estados Unidos, la cual desde el principio del segundo mandato de Trump ha tenido amagos económicos sobre el tema migratorio y de seguridad en contra de nuestro país. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la soberanía mexicana a través del diálogo y la negociación, lo que ha desactivado en gran parte las intenciones de conflicto de Donald Trump. La nueva designación del ex agente de la CIA, Ronald Johnson, como embajador de Estados Unidos en México, es de poner atención por su historial injerencista y por su relación directa con grupos ultraconservadores en nuestro país. Por eso el monero Rocha realiza este gran cartón titulado
Güero y Ave de Mal Agüero, en donde aparece Ron Johnson con un saco de vestir, pero con pantalones y botas del ejército, recordando su historia militar, así como un halcón en su brazo izquierdo que trae en el pico la carta credencial como embajador. Y por último tenemos este gran cartón del maestro Fisgón, quien dibuja un cartel de Se Busca por terrorista con la foto de un narcotraficante. Y en la parte de abajo se complementa el texto con o como testigo protegido o como lo que sea que nos permita presionar a México. Y es que como parte de estos amagos en contra del gobierno de México, primero Estados Unidos nombra a los cárteles de la droga como terroristas. Y ahora que tiene presos a los terroristas, los nombra testigos protegidos para presionar en diversos campos al gobierno de nuestro país, a través de la DEA. Sin embargo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto de manifiesto que la relación entre los dos países debe de ser de cooperación y no de subordinación. Y así terminamos nuestra sección de los mejores cartones en Regeneración. Nos vemos la próxima y recuerden que sin formación no hay transformación. Bueno, pues este fue su programa del periódico Regeneración por la 4TV. Ojalá lo hayan disfrutado. Nos veremos dentro de 15 días con otra emisión, con otro episodio. Y recuerden, pues, repartir el periódico Regeneración si les llega a su casa. Si no, pueden buscarlo en la página de Morena. Ahí fácilmente hay una pestañita que se llama Regeneración. Le hacen clic a esa pestañita y pueden ahí bajar el nuevo número del periódico Regeneración y los anteriores números y pueden repartirlo vía celular, en la computadora, con sus amigos, familiares, en fin, con quien ustedes quieran. Y recuerden también ponerle me gusta a este programa, recuerden suscribirse al canal de la 4TV, que hace un esfuerzo muy importante por llevar todo lo que está relacionado con la Cuarta Transformación a el mayor número de personas. Y bueno, pues aquí nos estaremos viendo dentro de 15 días en su programa del periódico Regeneración por la 4TV.